Los accionistas de una empresa prefieren ser ricos que pobres. Por eso quieren que la empresa invierta en proyectos que valgan más que sus costos. El valor presente neto es la diferencia entre el valor de un proyecto y sus costos. Lo mejor para los accionistas es que las empresas inviertan en proyectos con VPN positivo y rechacen los que tengan VPN negativo. Empezaremos el capítulo con un repaso de la regla del valor presente neto. Después estudiaremos otros criterios que siguen las empresas para tomar decisiones de inversión. Los primeros dos criterios, el periodo de recuperación del proyecto y su tasa de rendimiento contable, son reglas prácticas un poco mejores, fáciles de calcular y de comunicar. Aunque en este mundo hay lugar para reglas prácticas, un ingeniero necesita algo más que exactitud. Al momento de diseñar un edificio de 100 pisos, lo mismo que un administrador financiero para decidir una importante inversión de capital. El administrador financiero se pregunta cómo analizar una inversión de propuesta de $1.000.000 en un nuevo negocio denominado Proyecto X y le pide su opinión. Su respuesta sería algo así. Primero, pronostique los flujos de efectivo generados por su Proyecto X durante su vida económica. Segundo, determina el costo de oportunidad del capital apropiado. Con esto se sabe tanto el valor del dinero en el tiempo como el del capital apropiado. Con esto se sabe tanto el valor del dinero en el tiempo como el riesgo implícito en el proyecto X. Tercero, utilice este costo de oportunidad del capital para descontar los futuros flujos de efectivo del proyecto. La suma de los flujos de efectivo descontados se conoce como valor presente. Cuarto, calcula el valor presente neto sustrayendo la inversión de $1.000.000 de ese valor presente. Supongamos que establecemos una empresa nueva e independiente llamada empresa X, cuyo único activo es el proyecto X. X, los inversionistas pronosticarán los dividendos de la empresa X, pagaría y los descontarían a la tasa esperada del rendimiento de títulos que tuvieran riesgos similares. Sabemos que los otros activos valdrían $9.000.000 si se consideraran como un negocio independiente, como los valores de los activos se pueden sumar. Determinamos fácilmente el valor del portafolio después de calcular el proyecto X como un negocio independiente. El concepto de costo de oportunidad es lógico cuando se comparan los activos de riesgos equivalentes, competidores del valor presente neto. Cuando se aconsejó al administrador financiero de calcular el VPN del proyecto, hizo lo que casi todos. Los accionistas realizan sus propias inversiones como se aprecian en la figura 6.2. El VPN no es el único criterio de inversión que utilizan las empresas, ya que a menudo analizan más de una media de la bondad de un proyecto. Tres aspectos del VPN que debe recordar. Al momento de comparar criterios es bueno tener presentes las siguientes características esenciales de la regla del valor presente neto. Primero, la regla del VPN reconoce que un peso vale más que hoy en día, porque se puede reinvertir hoy para empezar a recibir intereses de por medio. VPN 5, VPN 1 y VPN. Esta propiedad sumatoria tiene importantes implicaciones. El VPN depende del flujo de efectivo y no del rendimiento contable. El valor presente neto depende únicamente de los flujos de efectivo del proyecto y del costo de oportunidad del capital. Tasa de rendimiento contable 5. Utilidad contable activos contables. Es común que los flujos de efectivo y la utilidad contable sean muy diferentes. Por ejemplo, el contador clasifica algunas salidas de caja como impresiones de capital y otras como gastos operativos. Por supuesto, los últimos se deducen de inmediato de la utilidad anual. Los gastos de capital se añaden al balance general de la empresa para depreciarse más adelante. Periodo de recuperación. En un proyecto se obtiene al contar el número de años que pasarán antes de que la acumulación del flujo de efectivo pronosticado sea igual a la inversión inicial. Algunos ejemplos a continuación. Un proyecto A necesita una inversión inicial de $2.000 que produce entradas de efectivo durante los siguientes 3 años. Suponga que el costo de oportunidad del capital es de 10%, de modo que el proyecto A tenga un BPN de $12.624. Un proyecto B también necesita una inversión inicial de $2.000, pero produce una entrada de efectivo de $500 en el año 1 y $1.180 en el año 2. Con un costo de oportunidad del capital de 10%, el BPN del proyecto B es de menos $58. Y en un tercer proyecto C, requiere el mismo desembolso inicial que los otros dos proyectos, pero su primer flujo de efectivo es mayor. Tiene un BPN de $150. Después de analizar los ejemplos, la regla del valor presente neto
nos indica que aceptemos los proyectos A y C, pero que rechacemos el B. Regla del periodo de recuperación. A fin de utilizar la regla del periodo de recuperación, una empresa debe elegir la fecha de recuperación adecuada. Si aplica la misma fecha sin tomar en cuenta la vida del proyecto, tendrá a aceptar muchos proyectos malos de corto plazo y a rechazar muchos proyectos buenos de largo plazo. En pocas palabras, la regla del periodo de recuperación descontado indica cuántos años debe durar el proyecto para que tenga sentido en los mismos términos del valor presente neto. Cálculo de la TIR. La tasa interna de rendimiento se define como la tasa de descuento a la cual el BPN es igual a cero. Esto significa que para encontrar la TIR de un proyecto de inversión que dure T años, debemos despejar la TIR. Regla de la TIR. La regla de la tasa interna de rendimiento consiste en aceptar un proyecto de inversión si el costo de oportunidad del capital es menor que la tasa interna de rendimiento. Si el costo de oportunidad del capital es menor que la TIR, entonces el proyecto tiene un BPN positivo cuando se descuenta el costo de oportunidad del capital. Si es igual a la TIR, el proyecto tiene un BPN de cero y si es mayor, el proyecto tendrá un BPN negativo. Dificultad 1. Prestar o endeudarse. En este fragmento se plantea la dificultad de decidir entre prestar dinero o endeudarse en relación con la evaluación de proyectos. Se presentan dos proyectos, A y B, que tienen una tasa interna de retorno, TIR, del 50%. Sin embargo, se argumenta que no son igualmente atractivos debido a las diferencias en la forma en que se obtienen los fondos. En el caso del proyecto A, se deben desembolsar inicialmente $1.000, lo que implica prestar dinero a una tasa de 50. Por otro lado, en el proyecto B se recibe un pago inicial de $1.000, lo que significa endeudarse a una tasa del 50%. Se plantea que cuando se presta dinero se requiere una alta tasa de rendimiento, mientras que al endeudarse se busca una tasa baja. Luego se menciona que trazar una gráfica del valor presente neto, el BPN, en relación con la tasa de descuento para el proyecto B, muestra un aumento del BPN a medida que la tasa de descuento aumenta. Esto implica que la regla de la TIR, tal como se enuncia comúnmente, no funcionará en este caso. En su lugar, se debe buscar una TIR que sea menor que el costo de oportunidad del capital. Dificultad 2. Tasas de rendimientos múltiples. A medida que la tasa de descuento aumenta, el valor presente neto del proyecto inicialmente aumenta y luego disminuye. Esto se debe al cambio de signo en la corriente de flujo de efectivo. Es posible que un proyecto tenga múltiples tasas internas de retorno correspondientes a los cambios de signos en los flujos de efectivo. En estos casos, las empresas siempre consideran más de una TIR. En algunos casos puede ser que no exista una TIR única para el proyecto. Se han propuesto diferentes ajustes para la regla de la TIR, pero no son adecuados ni necesarios, ya que la solución más simple es utilizar el valor presente neto. Dificultad 3. Proyectos mutuamente excluyentes. A menudo, las empresas se encuentran en la situación de tener que elegir entre opciones que generen el mismo resultado o utilicen las mismas instalaciones. Es decir, proyectos mutuamente excluyentes. Por ejemplo, el proyecto D puede ser una herramienta manual y el proyecto E puede ser la misma herramienta pero computarizada. Ambos proyectos son inversiones sólidas, pero el proyecto E tiene un valor presente neto más alto, lo que convierte en la opción preferida, pero sin embargo la regla de la tasa interna de retorno parece indicar que si se debe tomar una decisión debería optar por el proyecto D debido a su TIR más alta. Dificultad 4. ¿Qué sucede cuando no podemos eludir la estructura de plazos de la tasa de interés? Esta sección del texto describe la regla de la tasa interna de retorno, que es el TIR, que nos indica que debemos aceptar un proyecto si su tasa de rendimiento es mayor que el costo de oportunidad de capital. Sin embargo, surge la pregunta de qué hacer cuando se tienen varios costos de oportunidad. En realidad, lo recomendable sería calcular un promedio ponderado complejo de estas tasas para obtener un número que se pueda comparar con la TIR. Entonces, ¿qué implicaciones tiene todo esto para el presupuesto del capital? Estas dificultades surgen debido a la importancia de la estructura del plazo de la tasa de interés. Ahora voy a hablar del veredicto sobre la TIR. La tasa interna de rendimiento puede llevar a errores en ciertas situaciones, pero no es necesariamente peor que otras medidas como el periodo de recuperación o la tasa de rendimiento contable. Actualmente la mayoría de las empresas utilizan el flujo de efectivo descontado,
que suele estar representado por la TIR. Sin embargo, prestar demasiada atención a la TIR puede tener consecuencias negativas, ya que puede llevar a la búsqueda de proyectos de alta tasa interna de rendimiento, en lugar de proyectos con un valor presente neto superior. Además, la confianza en los pronósticos puede influir en la elección entre proyectos con el mismo VPN pero diferentes inversiones iniciales. En resumen, es importante considerar otros factores además de la TIR al evaluar la bondad de un proyecto de inversión. Ahora hablaré de la elección de inversiones de capital cuando los recursos son limitados. Cuando existen restricciones de capital que impiden aceptar todos los proyectos con valor presente neto positivo, es necesario seleccionar el conjunto de proyectos que maximice el valor presente neto dentro de los recursos disponibles. Esto se basa en la premisa de maximizar la riqueza de los accionistas. Los modelos de restricción de capital son utilizados para abordar problemas de presupuesto cuando los recursos son limitados. Sin embargo, no son universalmente aceptados en la teoría ni en la práctica debido a varias razones. En primer lugar, estos modelos son complejos y requieren datos confiables para su aplicación efectiva. Obtener datos precisos puede ser costoso y complicado, lo que puede dificultar su implementación. Además, estos modelos se basan en el supuesto de que se conocen todas las oportunidades de inversión futuras, lo cual no siempre es el caso. El descubrimiento de nuevas oportunidades de inversión es un proceso continuo, lo que puede limitar la precisión de estos modelos a largo plazo. Una de las dudas principales radica en el supuesto en el supuesto de que el capital es limitado. En realidad, muchas grandes empresas no enfrentan una restricción de capital significativa y pueden obtener grandes sumas de dinero en condiciones favorables. Esto plantea interrogantes sobre por qué los presidentes de empresas señalan que el capital es limitado y a pesar de ello buscan maximizar el valor presente neto de sus inversiones. En algunos casos, las restricciones de capital son débiles y se utilizan como límites temporales adoptados por los directores para el control financiero. Estos límites pueden ayudar a establecer prioridades y evitar gastos excesivos en divisiones que sobrevalúan sus oportunidades de inversión. Por otro lado, cuando existe un razonamiento fuerte de capital y no es posible obtener más financiamiento, se enfrenta a una imperfección de mercado. En estos casos, el uso del VPN como criterio para la asignación de presupuesto de capital dependerá de la naturaleza de imperfección y de si las restricciones extremas pueden llegar a despreciar proyectos con VPN significativos. En resumen, si bien los modelos de restricción de capital son una herramienta útil para abordar problemas de presupuesto con recursos limitados, su aceptación no es universal debido a su complejidad, la disponibilidad de datos confiables y la naturaleza de las restricciones de capital. Se deben considerar otros recursos y la naturaleza del racionamiento, débil o fuerte, al aplicar esos modelos en la toma de decisiones de inversión.